¿Sabían que 7 de cada 10 menores de edad en Colombia han sido víctimas de ciberacoso y que las denuncias por crímenes sexuales infantiles están migrando aceleradamente hacia las pantallas que llevan en sus bolsillos? Uf, es una de esas cifras que, de verdad, te deja helado. O sea, cambia por completo todo lo que entendemos por seguridad. Totalmente. Hoy en Hablemos de Datos vamos a descubrir cómo estas cifras esconden historias sobre la migración de la explotación y la violencia infantil hacia el entorno digital y las enormes brechas en la mediación de los adultos. Y es un tema que nos toca absolutamente a todos, seamos padres o no. Así es. Recuerda que puedes unirte a nuestra comunidad en WhatsApp para mantenerte actualizado sobre nuestras ediciones. El link está en la descripción. Claro que sí, por allá los esperamos para seguir charlando. Saludos a todos y bienvenidos a Hablemos de Datos, el podcast donde exploramos números, cifras y las estadísticas que moldean el mundo que nos rodea. Bueno, para establecer un poco la ruta de hoy, nuestra inmersión profunda va a cruzar datos de varias fuentes. Tenemos reportes del DANE, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio TIC y pues un estudio muy revelador de la Universidad de los Andes. O sea, un cruce de datos bastante robusto. Exacto. Y el objetivo central hoy es entender una paradoja que, la verdad, es súper preocupante. Digamos, las políticas públicas celebran muchísimo el aumento de la conectividad y el acceso a Internet móvil. Y con justa razón, ¿no? O sea, siempre lo vemos como un indicador de desarrollo. Claro, totalmente. Pero los datos nos muestran que esta misma hiperconectividad, este acceso tan libre, está exponiendo a la niñez a peligros gravísimos. Peligros como el grooming, la pornografía infantil, el ciberacoso. Ajá, y lo peor de todo es que revela que las tácticas de protección de nosotros, los adultos, pues están fallando estrepitosamente. Es que, fíjate, es un avance tecnológico tremendo. Y me contabas de unas cifras de infraestructura del MINTIC que son gigantes, ¿verdad? Sí, sí. En solo 3 años, el ministerio logró conectar a más de 19,000 escuelas rurales y además 134,000 hogares nuevos. ¡Wow! Es un esfuerzo enorme de infraestructura. Es un avance innegable. O sea, reducir la brecha digital es vital. Pero, y aquí entra el DANE, el tema es desde dónde se están conectando. El uso del computador tradicional está prácticamente estancado. ¿Ah, sí? Ya no se usa tanto el PC. De los colombianos accede a Internet móvil al menos una vez al día. O sea, la transición fue directa hacia la pantalla pequeña. Y eso lo cambia todo. Pensemos en cómo era antes, ¿no? Un computador de escritorio solía estar en la sala o en el estudio. Claro, era un dispositivo público, familiar. Exacto. El consumo era auditable. Pasabas por detrás de la silla y veías que estaba haciendo el menor. Pero el celular es íntimo. Cruza la frontera de la habitación a puerta cerrada. Y esa privacidad, pues, altera drásticamente el volumen de consumo. Aquí es donde el estudio de la CRC, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, nos lanza un dato alarmante. A ver, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? En promedio, los menores pasan 8.9 horas entre semana consumiendo contenidos en celulares. Espera, ¿8.9 horas diarias? Así es. Y los fines de semana no baja mucho, se queda en 7.2 horas. Uf, pero es que 8.9 horas es literalmente más que una jornada laboral completa. O sea, un día tiene 24 horas. 8 horas para dormir. Digamos, 6 o 7 en el colegio. Sí, les consume casi todo su tiempo libre. Exacto. Entonces, ¿qué están dejando de hacer? Porque ese tiempo de pantalla tiene que desplazar otras actividades físicas. Totalmente, y el estudio de la Universidad de los Andes cruzó justo esas variables. Encontraron que entre el 40 y el 60% de los menores invierte apenas 1 hora o incluso menos en actividades fuera de línea al día. Menos de 1 hora sin pantallas. Ajá, o sea, deportes, ver amigos cara a cara o incluso ayudar en la casa. Todo eso queda reducido a 1 hora o menos. ¡Qué locura! O sea, darle un teléfono inteligente con datos ilimitados a un menor hoy es como soltarlo en medio de la ciudad más grande y caótica del mundo, sin un mapa y sin un adulto al lado. Es la analogía perfecta, sí. Tienen acceso al mundo entero, claro, pero el mundo entero también tiene acceso a ellos. Y esa bidireccionalidad es justo la raíz del problema. Porque si pasan casi 9 horas al día en un entorno digital completamente privado, pues es lógico que la violencia se haya mudado allí. O sea, de la conectividad pasamos directamente a la vulnerabilidad, la migración del crimen. Exactamente. Ya no necesitan buscar a las víctimas en los parques.
Las cifras del DANE son clarísimas y muy duras. 7 de cada 10 niños en Colombia son víctimas de ciberacoso. 7 de cada 10 es la inmensa mayoría. ¿Y me decías que hay cifras sobre explotación que son aún peores? Sí, el DANE reportó 12.074 registros de víctimas de pornografía infantil entre el 2015 y el 2025. Es una epidemia silenciosa. 12,000 vidas. ¡Wow! Es devastador. Pero a ver, aquí quiero hacer de abogado del diablo un momento. O bueno, cuestionar algo basándome en los datos del Consejo de Bogotá. Adelante, a ver qué dato tienes. Es que se habla mucho de las alertas escolares. En Bogotá, el sistema de alertas tempranos reportó un aumento del 38% en alertas por riesgos a menores en los colegios. Sí, ese reporte hizo mucho ruido hace poco. Claro, y la gente empieza a decir que los colegios son súper peligrosos, pero las mismas cifras indican que el 90% de los casos de abuso ocurren en el entorno familiar y solo el 5% en los colegios. Es un contraste brutal, sí. Entonces, ¿no se está estigmatizando injustamente a las escuelas cuando el peligro físico real está en las casas y el peligro digital entra directamente a sus habitaciones a través del celular? Tienes toda la razón. Y fíjate que desde la academia validamos ese punto. Las escuelas no son el foco del problema, son la válvula de escape. Es el único lugar donde el niño se siente seguro para hablar. Claro, donde escapa de la casa y del celular por un rato. Y entiendo que en este entorno digital, ustedes tienen mapeadas como 3 modalidades delictivas principales, ¿no? Sí, digamos que los depredadores usan principalmente 3 caminos. El primero es el sexting, que muchas veces termina en cadenas de extorsión. Que es cuando comparten material íntimo y luego los amenazan con publicarlo. Exacto. El segundo es el ciberacoso, que, ojo a este dato, cerca del 40% de los casos son perpetrados por los propios compañeros de clase. ¡Wow! O sea que el acoso del colegio los persigue hasta su cuarto en la noche. Así es, no hay descanso. Y la tercera modalidad, que es de las más complejas, es el grooming, donde los adultos, pues, fingen ser niños o adolescentes. Detengámonos ahí porque entiendo que el grooming es súper sofisticado, ¿verdad? Se aprovechan de esas casi 9 horas de pantalla para ganarse la confianza. Total. Estudian los perfiles del menor, ven si está triste, si está solo, y le ofrecen exactamente la atención que no tiene en casa. Y lo más grave de todo esto en Colombia es el vacío legal. Vacío legal. Pero, o sea, ¿acosar a un menor por Internet no es un delito clarísimo? Pues increíblemente, el grooming ni siquiera está tipificado legalmente de forma independiente en nuestro país. ¿No te puedo creer? En serio, no hay una ley específica que castigue el acto de engañar y manipular digitalmente a un menor antes de que haya contacto físico. Entonces, ¿qué hacen los jueces? ¿Tienen las manos atadas? Básicamente se ven obligados a usar leyes generales de abuso o, digamos, intentar probar tentativa de abuso. Pero probar tentativa requiere que el acto físico estuviera a punto de pasar. Y esto es 100% digital y psicológico al inicio. Claro, entonces me imagino que los casos se caen en los juzgados. Muchísimos. Es operar con leyes del siglo XX para delitos del siglo XXI. ¡Qué impotencia! Y bueno, si el peligro es tan inminente y la ley va un paso atrás, ¿qué están haciendo los padres y cuidadores? O las instituciones, por lo menos. Pues a nivel institucional, el Ministerio TIC y la policía han bloqueado más de 35.100 páginas web con contenido ilegal. Pero eso es como tapar una tubería rota con cinta adhesiva, ¿no? Totalmente. Es jugar al topo. Cierras una página hoy y mañana abren 3 en un servidor en el extranjero. Esa respuesta institucional simplemente no es suficiente si en casa falla el acompañamiento. ¿Y qué nos dicen los datos sobre ese acompañamiento en casa? ¿Los padres están pendientes? Pues la CRC muestra algo preocupante. La mediación parental disminuye bruscamente a medida que el niño crece. Cuando son muy chiquitos, los papás están ahí, pero en la adolescencia, que es cuando el grooming es más fuerte, los sueltan casi por completo. Y cuando no lo sueltan, ¿cómo es ese enfoque? Porque me imagino que no es una charla supereducativa sobre ciberseguridad. Para nada. El enfoque es netamente disciplinario. Fíjate que los padres usan el celular como un premio si se portan bien, o lo restringen y decomisan como castigo si se portan mal. En lugar de educar, se vuelven policías. O sea, el celular es la moneda de cambio de la casa.
Y mientras tanto, estos menores están en plataformas que se supone son solo para adultos o mayores de 13 años, ¿no? Se supone, pero el estudio de la Universidad de los Andes revela que el 26% de los usuarios de WhatsApp y el 28% de TikTok tienen apenas entre 9 y 12 años. 9 a 12 años en TikTok. Y los algoritmos de esas plataformas no tienen piedad, te muestran de todo. Así es, y el dato más duro del estudio es este. El 32% de estos menores ha visto imágenes violentas y el 20% contenido sobre autolesiones. El 20% autolesiones. A ver, un niño de 10 años no busca eso por voluntad propia. Eso se lo lanza el algoritmo para mantenerlo enganchado, ¿cierto? Exactamente. El algoritmo busca retención y el contenido extremo genera más reacciones. Y el problema es que, como están solos, no saben cómo procesar esa información. Y aquí tengo una pregunta conectando todo esto. Si el padre usa el decomiso del celular como castigo, y el niño ve algo traumático o alguien lo acosa, ¿significa esto que prohibir o castigar quitando el celular está logrando el efecto contrario al deseado? 100%. El estudio demuestra exactamente eso. Los bajos niveles de, digamos, mediación parental activa de seguridad, que es acompañar sin juzgar, se asocian directamente con mayores daños y exposición a riesgos. Claro, porque el niño dice, si le cuento a mi mamá que me están acosando, me quita el celular, mejor me callo. Exacto, prefieren el silencio y sufrir el acoso solos antes que enfrentar el aislamiento digital total. Es una dinámica súper perjudicial. ¡Qué trampa tan terrible! Pero bueno, tras todo este panorama oscuro que acabamos de trazar, pidamos equilibrar la balanza un poco. Porque el Internet no es el enemigo por defecto. Hay cosas buenas, asumo. Muchísimas. O sea, el Internet sigue siendo una herramienta maravillosa. Los datos también muestran un uso súper positivo. El 53% de los menores usa Internet para actividades de aprendizaje. Más de la mitad. Eso es un buen número. Sí, y el 25% lo usa para participación creativa. O sea, programación, edición de video, creación musical. Entonces la tecnología no es mala en sí. El tema es cómo los preparamos para usarla. La solución está en la educación. Absolutamente. Y fíjate que la organización Poderosas, Colombia, enfatiza muchísimo esto. Se necesita educación sexual y digital desde edades muy tempranas. Para darles herramientas, ¿no? Para que sepan identificar cuándo alguien los está manipulando. Exacto. El conocimiento los empodera. Dejan de ser víctimas pasivas y se vuelven agentes protectores. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, como ejemplo inspirador de esto, quiero resaltar algo que vi hace poco. Un videojuego llamado Game Over Bullying. Ah, sí, lo presentaron en la Filbo, ¿no? Ajá, en la Feria del Libro. Y lo más increíble es que fue desarrollado en Santander por niños de 5º grado. ¿De 5º grado? ¡Qué maravilla! Imagínate, niños de 10 o 11 años usando sus horas de pantalla para programar un juego que sensibiliza sobre el acoso escolar. Es agarrar la tecnología y volverla un escudo. Es que ese es el mejor ejemplo de lo que puede hacer la alfabetización digital. Es cambiar por completo las reglas del juego. Literalmente. Y bueno, vamos llegando a la recta final de este análisis. Recordamos a quienes nos escuchan unirse a nuestra comunidad de WhatsApp y LinkedIn. Sí, los enlaces están allá abajo. No se lo pierdan. Y bueno, yo creo que la reflexión final que nos dejan todos estos datos es que el entorno digital es simplemente un reflejo amplificado de nuestra sociedad. No es un mundo alienígena, somos nosotros mismos, pero con pantallas. Exacto. Y las estrategias basadas únicamente en prohibiciones, pues están fracasando. O sea, se necesita una transición urgente en casa. ¿Qué tipo de transición sugieres basada en la evidencia? Los adultos tienen que dejar de ser policías del castigo. Ese rol ya no funciona. Tienen que convertirse en copilotos digitales que guíen con empatía, con curiosidad y con muchísima educación. Me encanta ese concepto, copilotos digitales en vez de policías. Bueno, hagamos un resumen rápido con los 3 elementos clave que tocamos hoy para que se lo lleven muy claro. ¡Perfecto! Número 1. El consumo móvil es abrumador. Como vimos, los menores pasan casi 9 horas diarias frente a las pantallas, y esto está desplazando drásticamente sus actividades fuera de línea. Así es. Número 2. Las amenazas han mutado y se han disparado. Vimos cifras tremendas, 12,000 víctimas de pornografía infantil y un altísimo índice de grooming y ciberacoso. Y recordemos que esto requiere urgentemente nuevas tipificaciones penales, porque la ley se nos quedó atrás. Totalmente. Y número 3.
La mediación de los adultos está fallando porque se basa en castigos. La solución real no es decomisar el aparato, radica en la alfabetización digital y en la educación sexual temprana. Exacto, acompañamiento activo siempre. Bueno, y para despedirnos quiero dejar a la audiencia con una idea incómoda, pero creo yo necesaria para reflexionar en casa. A ver, adelante con esa idea. Si las familias utilizan el decomiso del teléfono como el principal castigo para cualquier falta, no están garantizando, sin querer, que el menor prefiera guardar silencio ante un caso de acoso o grooming por el terror absoluto a perder su única conexión con el mundo digital. Uf, es una pregunta durísima, pero súper necesaria para replantearnos todo en la casa. Totalmente. Y bueno, cerramos por hoy. Si te gustó este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos. Y si quieres conversar más a fondo, únete a nuestro grupo de WhatsApp. Y pues nada, en el próximo episodio estaremos de nuevo hablando de datos.